A lo largo de la historia, han surgido personas dotadas de una sensibilidad espiritual fuera de lo común, médiums, profetas, videntes, pero pocos como Chico Xavier. En la intimidad de sus noches silenciosas, compartió con sus más cercanos revelaciones tan impactantes como inquietantes sobre el destino de la humanidad. Desde visiones apocalípticas hasta predicciones sobre guerras, desastres naturales y la posible llegada de una nueva era espiritual, sus palabras dejaron una huella profunda. ¿Y si todo lo que estamos viviendo ya fue advertido décadas atrás? ¿Y si la historia del mundo estuviera escrita en los suspiros de un médium que hablaba con los espíritus y los ángeles? Esto es lo que reveló Chico Xavier. En sus conversaciones con Geraldo Lemos Neto, uno de sus confidentes más cercanos, Chico Xavier desveló secretos asombrosos sobre el futuro de Brasil y del mundo entero. No hablaba desde el miedo, sino desde la esperanza, aunque sus palabras parecían sacadas de un guión profético. Mencionaba encuentros celestes entre seres espirituales de otros mundos, decisiones divinas para salvar a la humanidad y una cuenta regresiva silenciosa que comenzó cuando el hombre pisó la luna. Este no es un cuento ni una superstición. Son relatos entregados con amor pero con advertencia. Porque, como él mismo dijo, las profecías son dadas no para cumplirse, sino para que podamos evitarlas con sabiduría. Chico Xavier compartió que Jesús y otras potencias angélicas del sistema solar se reunieron tras la llegada del hombre a la luna en 1969. Esa reunión no fue simbólica, sino real, desde la mirada espiritual. Y en ese concilio divino se tomó una decisión crucial. La humanidad recibiría una moratoria de 50 años para evitar su autodestrucción. Si no nos lanzábamos a una guerra nuclear antes de julio del 2019, entraríamos en una nueva era de regeneración, pero si fracasábamos, la Tierra misma reaccionaría. Esta es la historia de esa profecía, una historia que pocos conocen, pero todos deberíamos escuchar. En una de aquellas noches de diálogo íntimo, Chico Xavier recordó el libro Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, dictado por el espíritu Humberto de Campos. Geraldo Lemos Neto le expresó dudas sobre ese título, pues Brasil vivía, en los años 80, bajo hiperinflación, pobreza y un escenario de caos político. Chico, con ternura pero firmeza, le respondió: ¿esperas privilegios para Brasil? Cuando el fundador del Evangelio, Jesucristo, vivió en la miseria, entre enfermos y fue crucificado, según él, Brasil también debía pasar por su propio calvario antes de demostrar su verdadera grandeza espiritual. Solo así podría renacer como ejemplo para el mundo. Ante esa reflexión, Geraldo le preguntó si Brasil y el mundo pasarían por un gran sacrificio. Chico recordó entonces un pasaje del libro Camino a la Luz, dictado por el Espíritu Emmanuel. Allí se hablaba de reuniones espirituales celestiales para decidir el rumbo del planeta. Según Chico, la tercera gran reunión ocurrió en 1969, cuando la humanidad pisó la luna. Fue entonces que Jesús, como gobernador espiritual de la Tierra, convocó a los espíritus superiores para analizar si el ser humano merecía una última oportunidad. Tras ese encuentro, se decidió conceder a la humanidad una moratoria de 50 años, un tiempo de gracia, pero también de prueba. Esa moratoria, contada por Chico, comenzó el 20 de julio de 1969 y culminaría en julio de 2019. Durante ese tiempo, las naciones más poderosas debían aprender a convivir pacíficamente. Jesús impuso una condición: si lograban evitar una tercera guerra mundial, sobre todo de tipo nuclear, entonces la Tierra podría ser admitida en la comunidad planetaria como un mundo en regeneración.
Pero si fracasaban y se desataba una guerra de exterminio, las consecuencias serían catastróficas. La Tierra misma reaccionaría. No era solo una advertencia mística, era una alarma espiritual. El destino de la humanidad estaba, según Chico, en las decisiones que tomáramos en esos 50 años. Chico afirmaba que, si la humanidad superaba esta prueba, viviríamos avances nunca antes imaginados. La pobreza y el hambre serían erradicadas. La medicina alcanzaría curas para todas las enfermedades físicas mediante la manipulación genética, y la educación sería accesible para todos. Incluso, tendríamos contacto directo con civilizaciones extraterrestres autorizadas por Jesús para ayudarnos. Además, desarrollaríamos tecnologías capaces de comunicarnos con los espíritus de nuestros seres queridos fallecidos. Un mundo nuevo surgiría, más justo, más sabio, más espiritual. Una verdadera tierra regenerada. Pero todo dependía de una sola cosa: evitar una guerra global en esos 50 años. Una decisión que pondría a prueba a la humanidad. Pero Geraldo también quiso saber qué sucedería si no lográbamos evitar la guerra nuclear. Chico fue claro: si la humanidad decidía ir por ese camino de autodestrucción, la propia Tierra reaccionaría con fuerza. No sería el hombre quien terminaría esa guerra, sino los elementos de la naturaleza. Terremotos gigantescos, tsunamis, erupciones volcánicas masivas, deshielos acelerados e irradiaciones nucleares volverían inhabitable gran parte del planeta, especialmente el hemisferio norte. El planeta, harto del abuso humano, sacudiría su superficie como una advertencia final. Era un escenario oscuro, pero no imposible. Las cartas estaban sobre la mesa y la humanidad tenía que decidir su destino. Ante ese escenario caótico, Geraldo preguntó específicamente por Brasil. Chico explicó que en ambos casos, el de la paz o el de la guerra, Brasil cumpliría un papel importante. Si todo salía bien, Brasil se convertiría en una gran potencia sociocultural y energética, gracias a descubrimientos como el del presal. Sería un modelo de espiritualidad, exportando el conocimiento del espiritismo cristiano al resto del mundo. Pero si se desataba la guerra, Brasil serviría como refugio espiritual y físico para los sobrevivientes del hemisferio norte. El país tendría que acoger a millones de personas, guiándolas con amor, renuncia y comprensión, cumpliendo así su destino como patria del Evangelio. Chico añadió que si ocurriera el peor escenario, la llegada de la nueva era se retrasaría considerablemente. Antes de alcanzar un mundo espiritualizado, habría que reconstruir sociedades enteras desde sus cimientos. La humanidad tendría que comenzar de nuevo, entre ruinas, caos y dolor. Y aunque sería un proceso más largo, eventualmente se alcanzaría un nuevo orden basado en la fraternidad y la conciencia superior. El precio sería altísimo, pero incluso en ese desastre, surgiría la oportunidad de renacer. El mensaje era claro: la luz siempre aparece, incluso después de las noches más oscuras. Pero dependería de nosotros cuánto sufrir antes de llegar a ese amanecer. Según Chico Xavier, si la humanidad escogía el camino del conflicto, la ONU, o lo que quedase de ella, decidiría dividir militarmente las tierras del hemisferio sur para alojar a los sobrevivientes del norte. Brasil sería dividido en 4 partes distintas, entregadas a diferentes bloques de poder mundial. Solo una fracción del territorio brasileño, correspondiente al sudeste más Goiás y el Distrito Federal, permanecería en manos de los brasileños. Las demás regiones serían repartidas entre norteamericanos, europeos, asiáticos y eslavos. En esa tragedia, Brasil no solo debería ofrecer su tierra, sino también su ejemplo de fraternidad, aceptando con amor a los refugiados, incluso si llegaban como invasores.
Esta repartición del Brasil, según Chico, obedecería también a un plan espiritual. Cada bloque invasor representaría enseñanzas valiosas para el pueblo brasileño. Los norteamericanos enseñarían respeto por las leyes y el trabajo. Los europeos aportarían cultura, filosofía y arte. Los asiáticos mostrarían su disciplina, honor y veneración por los ancianos, mientras los eslavos brindarían su coraje y resistencia. A cambio, Brasil ofrecería su mayor tesoro, su espiritualidad. El pueblo brasileño, humilde y bondadoso, mostraría al mundo la fe viva en la existencia del alma, la inmortalidad y la mediunidad con Jesús. Un intercambio cultural con propósito divino, guiado desde las alturas. En esa posible tragedia, Chico advirtió que Brasil tampoco estaría exento de catástrofes naturales. Terremotos, tsunamis y otros desastres también afectarían sus costas y regiones vulnerables. Sin embargo, la magnitud del daño sería mucho menor en comparación con el hemisferio norte. Esto convertiría a Brasil en una tierra de esperanza, un oasis en medio del caos global. No por favoritismo, sino por misión espiritual. El sufrimiento brasileño sería real, pero el país se levantaría para cumplir un rol ejemplar. A través del sacrificio, mostraría al mundo que se puede renacer con amor, fe y servicio. Sería una resurrección colectiva. Uno de los puntos más sorprendentes de las revelaciones de Chico fue sobre la reencarnación a partir del año 2000. Según él, desde esa fecha, los espíritus que encarnaran en la Tierra serían, en su mayoría, almas más evolucionadas. Ya no se permitiría el regreso de espíritus profundamente endurecidos en el mal. Esos espíritus serían redirigidos a mundos primitivos, similares a la etapa del hombre de las cavernas, para purgar sus faltas y aprender desde cero. Reencarnar en la Tierra se convertiría en un privilegio reservado para aquellos con méritos espirituales, caracterizados por la mansedumbre, la paz interior y la fraternidad entre los pueblos. Esta decisión espiritual formaba parte de una programación divina para preparar la Tierra para una nueva etapa. La llegada del nuevo milenio marcaría un filtro evolutivo. Quienes no lograran adaptarse a las nuevas vibraciones de amor, humildad y justicia simplemente serían transferidos a otros planetas. Chico incluso mencionó uno de esos mundos, Quirón. Allí, los espíritus rebeldes enfrentarían duras pruebas para acelerar su evolución. El proceso no era un castigo, sino una medida educativa del universo. La Tierra se estaba limpiando espiritualmente para convertirse en un mundo de regeneración, donde solo encarnarían almas dispuestas a construir un futuro más luminoso. Según Chico, este proceso de depuración espiritual estaba siendo guiado por altos mentores, entre ellos el propio Emmanuel, su guía espiritual. Emmanuel, según reveló el médium, reencarnó nuevamente en la Tierra en el año 2000, como parte de esta nueva ola de espíritus misioneros. Esta nueva generación tendría como tarea liderar el cambio desde adentro, sembrando ideas de justicia, espiritualidad y unidad. Son almas antiguas, sabias, que han acumulado méritos a lo largo de muchas vidas y que ahora vuelven para elevar la conciencia colectiva. Ellos serían los nuevos constructores de la Tierra renovada, inspirando cambios desde la educación, la ciencia, el arte y la religión. Uno de los mensajes más poderosos que Chico repetía era que las profecías no son para atemorizar, sino para despertar. No están escritas en piedra, sino que son advertencias amorosas para cambiar el rumbo. El destino de la humanidad no está sellado, sino que depende de nuestras decisiones colectivas. Si elegimos el camino de la paz, el diálogo y la compasión, evitaremos los peores escenarios. Si nos dejamos llevar por el egoísmo, el odio y la codicia, cosecharemos consecuencias dolorosas. Las profecías, decía Chico,
son llamadas de atención de los planos superiores para que el hombre despierte antes de que sea demasiado tarde. Chico Xavier también habló de un cambio vibracional en la Tierra. Según él, el planeta está atravesando una transición energética, pasando de un mundo de expiación y pruebas a uno de regeneración. Este proceso no es inmediato ni fácil. Implica dolores, pérdidas y ajustes. Muchas almas encarnadas están sintiendo ese cambio. Ansiedad sin causa aparente, crisis existenciales, necesidad de abandonar viejas estructuras. Es el alma preparándose para una nueva etapa. Este cambio no solo es físico o social, es sobre todo espiritual. Y quienes se alineen con esa nueva frecuencia vivirán tiempos de expansión, entendimiento y verdadera felicidad interior. Este cambio vibracional también está afectando a las relaciones humanas. Chico decía que muchas separaciones, conflictos familiares y amistades que se desmoronan tienen una raíz espiritual. Las almas que no están en sintonía están siendo naturalmente separadas. Y al mismo tiempo, nuevas conexiones se están formando entre almas afines, aquellas que comparten propósitos evolutivos similares. La humanidad está siendo reorganizada desde adentro, y aunque el proceso pueda parecer doloroso, en realidad es un acto de amor de lo alto. Estamos siendo colocados en los lugares y con las personas adecuadas para cumplir nuestras misiones. Todo responde a un plan superior. En las revelaciones de Chico, también se hablaba del despertar de una nueva generación de niños espiritualmente adelantados. Muchos de ellos están naciendo desde el año 2000 en adelante. Son niños con una sensibilidad especial, intuición aguda, talentos naturales y una profunda conexión con lo espiritual. Estos niños, a veces mal comprendidos por el sistema educativo tradicional, vienen a traer un nuevo modelo de humanidad. Algunos los llaman niños índigo, cristal o arcoíris, pero más allá de las etiquetas, lo importante es reconocer que estamos ante una nueva ola de almas viejas que vienen con una misión: acelerar la transformación del planeta. Chico Xavier decía que estos nuevos niños serían los grandes líderes espirituales, científicos y sociales del futuro. Su misión no sería imponer una religión, sino sembrar conciencia. No vendrían a dominar, sino a armonizar. Serían puentes entre mundos, entre ciencia y espiritualidad, entre razón y corazón, entre humanidad y universo. Muchos de ellos, aunque aún pequeños, ya muestran una compasión extraordinaria, una madurez emocional atípica y una sabiduría que sorprende. Están aquí para recordarnos lo esencial, que somos una gran familia humana, hijos del mismo Creador, y que solo con amor, justicia y servicio desinteresado podremos construir una civilización verdaderamente iluminada. Otra profecía de Chico tenía que ver con el contacto extraterrestre. Aseguraba que, si evitábamos la guerra mundial hasta 2019, Jesús autorizaría a nuestros hermanos mayores del espacio a mostrarse abiertamente. Estos seres de otros mundos ya nos observan desde hace mucho tiempo, pero solo intervendrán cuando estemos listos moral y espiritualmente. No buscan conquistarnos ni darnos tecnología sin responsabilidad. Esperan que aprendamos a convivir, a respetar la vida y a superar nuestras diferencias. Cuando demos esos pasos, ellos vendrán como maestros, como aliados, trayendo conocimientos que nos ayudarán a avanzar 1000 años en solo unas décadas. Según Chico, los extraterrestres no son criaturas monstruosas ni invasores, sino almas avanzadas que ya pasaron por lo que nosotros estamos viviendo. Tienen civilizaciones basadas en la paz, la cooperación y la espiritualidad. Algunos incluso vivieron en la Tierra en vidas pasadas, colaborando en antiguas culturas desaparecidas. Volverán a tendernos la mano cuando estemos en condiciones de comprender su mensaje. El contacto será gradual, no espectacular.
Se dará primero a través de sueños, telepatía, canalizaciones y luego, cuando el miedo haya desaparecido, será físico. Será un reencuentro entre hermanos cósmicos que comparten el mismo Padre Universal. Chico aseguraba que muchas de las enfermedades más dolorosas de la humanidad también desaparecerían. Con los avances científicos y el apoyo espiritual, llegaríamos a dominar la genética hasta curar el cáncer, el SIDA y otras dolencias incurables hoy. Pero advertía que estos logros no serían usados correctamente si no había antes una transformación moral. Porque el verdadero problema de la humanidad no es la enfermedad del cuerpo, sino la enfermedad del alma, el egoísmo, la intolerancia, la codicia. Mientras esas raíces no sean arrancadas, la medicina será solo un alivio momentáneo. La cura definitiva solo llega cuando el alma también sana. Chico hablaba de un futuro donde la humanidad tendría acceso a una tecnología capaz de comunicarse con el mundo espiritual. Serían dispositivos sensibles a frecuencias que hoy no percibimos, pero que nos permitirían escuchar voces de seres queridos fallecidos e incluso verlos. Esta revolución espiritual cambiaría la forma en que entendemos la vida y la muerte. Ya no temeríamos al más allá. Comprenderíamos que la existencia continúa y que el amor nunca muere. Estos dispositivos no reemplazarían la fe, pero la reforzarían. Confirmarían que la vida no termina con la tumba y que la separación es solo temporal. Además de la tecnología espiritual, Chico preveía una transformación profunda en el sistema educativo. Las escuelas del futuro no solo formarían intelectos, sino corazones. Enseñarían valores universales, empatía, solidaridad, respeto por la diversidad, amor por la naturaleza. Desaparecería la competencia destructiva y se fomentaría la colaboración. Cada niño sería guiado según sus talentos, sin comparaciones ni presiones. Los profesores serían vistos como sembradores de luz, no solo como transmisores de contenidos. Y la espiritualidad estaría integrada naturalmente al conocimiento, sin fanatismos ni imposiciones. Sería una educación del alma, pensada para formar seres humanos íntegros y conscientes. Chico también anunciaba una revolución en el uso de la energía. La humanidad descubriría fuentes limpias, inagotables y gratuitas, como la energía magnética y solar a gran escala. Esto eliminaría el petróleo, el carbón y las guerras por recursos. El acceso libre a la energía transformaría la economía global, permitiendo un desarrollo más equitativo. Los pueblos más pobres prosperarían y el planeta sería protegido. Pero este cambio tecnológico dependería, otra vez, de un cambio espiritual, porque sin conciencia, incluso la energía más limpia puede ser usada para oprimir. Por eso, decía Chico, la tecnología del futuro deberá estar al servicio del alma. En el plano político, Chico visualizaba una nueva generación de líderes éticos, guiados por el bien común y no por intereses personales. No serían políticos tradicionales, sino servidores conscientes. Muchos de ellos surgirían de pueblos sencillos, impulsados por una misión espiritual. Estos líderes buscarían la unión de los pueblos y no su división. Defenderían la vida, la educación, la paz y el medio ambiente. Y trabajarían para construir estructuras sociales justas. La política dejaría de ser un espacio de poder para convertirse en un acto de amor, y los ciudadanos, más conscientes, sabrían exigir coherencia, transparencia y servicio real. Chico también advertía que, antes de esa nueva era luminosa, habría una gran prueba para la humanidad, una especie de criba espiritual. Muchos sentirían angustia,
vacío existencial o la necesidad urgente de cambiar sus vidas. Otros caerían en crisis, resistiéndose al cambio. Sería como una gran noche oscura del alma colectiva, pero esa oscuridad sería necesaria para limpiar lo viejo, lo corrupto, lo inútil. Solo así podrían florecer nuevas formas de vivir. Por eso, quienes pasaran por momentos difíciles debían saber que no estaban solos. Todo lo que duele transforma, y todo lo que muere da paso a un nuevo nacimiento. Esa purificación también alcanzaría a las religiones. Chico Xavier decía que en el futuro no habría más religiones separadas, sino una espiritualidad universal basada en el amor y en la práctica del bien. No importaría si uno era católico, evangélico, judío, budista o musulmán. Lo que importaría sería cómo tratamos a los demás, qué aportamos al mundo y si buscamos mejorar cada día. Las instituciones religiosas tendrían que renovarse o desaparecer. El fanatismo, la intolerancia y los dogmas ciegos ya no tendrían lugar. La espiritualidad del futuro sería vivida en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento de amor. Chico enseñaba que la espiritualidad del mañana sería silenciosa pero poderosa. No se vería en templos llenos ni en rituales ostentosos, sino en los actos cotidianos. Ayudar a un desconocido, cuidar de los animales, proteger un árbol, perdonar a alguien, todo eso sería espiritualidad verdadera. Ya no se buscaría a Dios afuera, sino dentro del corazón. Cada persona se convertiría en su propio templo, y en vez de competir por quién tiene la verdad, aprenderíamos a caminar juntos, cada quien desde su fe, pero todos bajo la misma luz. La religión del futuro sería el amor en acción, sin nombres ni fronteras. El médium también hablaba del papel fundamental que tendría el arte en la regeneración de la humanidad. La música, la pintura, el cine y la literatura se convertirían en canales sagrados para elevar el alma. Artistas inspirados por lo alto crearían obras que curan, que despiertan conciencia, que siembran esperanza. Ya no se celebraría el morbo ni la violencia, sino la belleza, la armonía y la luz. El arte dejaría de ser entretenimiento vacío para convertirse en alimento espiritual, y quienes lo practicaran serían vistos como misioneros encarnados, encargados de tocar corazones y abrir portales de comprensión universal. Otro aspecto crucial en las profecías de Chico Xavier fue el cuidado del medio ambiente. Según él, el planeta es un ser vivo que siente y responde a nuestras acciones. La destrucción de bosques, océanos y especies animales es una forma de suicidio colectivo. Solo cuando comprendamos que la Tierra es nuestro hogar sagrado y no un recurso para explotar, podremos sanar. El futuro exige una relación armónica con la naturaleza. La ecología será vista como un acto de espiritualidad. Plantar un árbol, reducir el consumo, reciclar o proteger un río se convertirá en una oración silenciosa, una ofrenda a la vida. Chico también advertía sobre los desafíos del orgullo espiritual. En el proceso de despertar, muchas personas se sentirían superiores por saber más o ver más allá, pero eso, decía, es una trampa del ego. El verdadero espiritualista no se cree mejor, sino más responsable. No juzga, comprende, no impone, inspira. La humildad será la gran señal de los nuevos tiempos. Aquellos que realmente están evolucionando son los que más sirven, los que más escuchan, los que más ayudan. El conocimiento sin humildad es estéril. Solo el corazón manso puede recibir la verdadera sabiduría de lo alto. Ese será el sello de los iluminados.
Una de las frases más repetidas por Chico Xavier era: nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, pero cualquiera puede comenzar ahora y hacer un nuevo final. Esa idea resume su visión profética. Aunque el pasado esté lleno de errores, siempre podemos cambiar el futuro. No importa lo que hicimos, sino lo que estamos dispuestos a hacer desde hoy. El destino de la humanidad no está escrito, está en nuestras manos. Chico no vino a condenar, sino a inspirar. Sus palabras son una invitación a despertar, a amar, a perdonar, a construir una tierra más justa, más humana, más luminosa. Según él, las guerras, el hambre, la corrupción y el sufrimiento no son castigos divinos, sino consecuencias naturales de nuestras elecciones colectivas. Si queremos un mundo mejor, debemos convertirnos en mejores personas. No hay salvación mágica, ni Mesías externo que resolverá todo. Cada uno de nosotros es llamado a ser parte del cambio. Chico decía que el Evangelio de Jesús es un manual de evolución espiritual y que si lo aplicáramos sinceramente, viviríamos en paz. La caridad, el perdón, la honestidad, el servicio, esas son las llaves del reino de los cielos en la tierra, y aún estamos a tiempo de usarlas. También hablaba del perdón como medicina del alma. Según él, muchas enfermedades físicas tienen origen en resentimientos guardados, en odios no sanados. Perdonar no es justificar el mal, sino liberarse del peso que nos encadena. La paz interior solo se alcanza cuando soltamos el pasado y dejamos de culpar. El perdón nos devuelve la salud, la alegría, la ligereza. En el futuro los médicos también serán terapeutas del alma, ayudando a sanar heridas emocionales como parte del tratamiento. Y las religiones enseñarán no solo a orar, sino a reconciliarse con la vida. Porque el perdón no es un acto moral, es un acto de sabiduría. Chico Xavier también afirmaba que los animales juegan un papel espiritual profundo en la evolución humana. Son compañeros del alma, guardianes energéticos, seres puros que nos enseñan amor incondicional. En el futuro, la humanidad los respetará como hermanos menores y cesará su explotación. La alimentación cambiará, los espectáculos crueles desaparecerán y se fomentará una relación basada en el cuidado. Las personas desarrollarán una sensibilidad tan refinada que no soportarán el sufrimiento ajeno. Amar a los animales será considerado un signo de evolución espiritual. Y muchas enfermedades desaparecerán cuando dejemos de alimentarnos de dolor y muerte. En sus últimos años, Chico decía que veía luces encendiéndose en todo el planeta. Eran personas comunes, padres, madres, jóvenes, ancianos, despertando. Gente que empezaba a cuestionarse, a buscar respuestas, a cambiar hábitos, a orar con el corazón. Esa era la mayor esperanza para la humanidad. No vendría de los gobiernos, ni de los grandes líderes, sino del pueblo, de millones de pequeñas luces que, juntas, disipan cualquier oscuridad. Chico creía firmemente en el poder del amor silencioso, de la bondad anónima, del servicio desinteresado, porque donde hay amor verdadero, ya hay presencia divina, y esa es la energía que salvará al mundo. Chico Xavier partió de este mundo en el año 2002, el mismo día en que Brasil celebraba la victoria en el Mundial de Fútbol. Como si el universo quisiera cubrir su partida con una cortina de alegría para evitar el llanto. Pero sus enseñanzas quedaron, sus libros, sus cartas, sus palabras siguen tocando corazones. Y muchos de sus mensajes proféticos se están cumpliendo o están por cumplirse. No vino a fundar una religión ni a imponer verdades, vino a sembrar esperanza, fe y responsabilidad. Y aunque ya no está físicamente, su legado espiritual sigue creciendo, porque quien siembra amor nunca muere.
Las profecías de Chico Xavier no deben ser temidas sino comprendidas. Son faros en medio de la tormenta, advertencias llenas de amor que buscan despertar a una humanidad dormida. El futuro no está escrito con fuego, sino con posibilidades, y cada uno de nosotros tiene un pincel en la mano. ¿Qué mundo queremos pintar? ¿Un planeta de odio, guerra y destrucción? ¿O una tierra de luz, unidad y compasión? La respuesta está en cada acción que tomamos. Y si escuchamos la voz serena de Chico, entenderemos que siempre hay tiempo para cambiar. Siempre hay tiempo para elegir el bien.